En el tranquilo barrio de San Patricio, donde las casas coloniales se alzan orgullosas entre jardines cuidadosamente cultivados, vivía una mujer que había aprendido a guardar secretos mejor que cualquier caja fuerte. Carlota Mendoza, de 74 años, había pasado décadas perfeccionando el arte de la discreción, pero nunca imaginó que su propia nuera sería quien pondría a prueba todos sus años de silencio calculado. Lo que comenzó como un simple acto de despite familiar, se convertiría en el momento que cambiaría para siempre la percepción que todos tenían de la dulce abuelita, que preparaba empanadas los domingos y regaba sus geranios cada mañana al amanecer. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. La mañana del martes 15 de marzo comenzó como cualquier otra para Carlota Mendoza. El sol de las 6:30 se filtraba por las cortinas de encaje de su dormitorio, proyectando sombras danzantes sobre el papel tapiz floreado que había elegido hace 20 años, cuando aún creía que la vida le deparaba sorpresas agradables. Se levantó con la misma rutina de siempre, pantuflas de terciopelo azul, bata de algodón, y el primer vistazo por la ventana hacia el jardín que había sido su refugio durante las últimas 2 décadas. Sus articulaciones protestaron ligeramente mientras se dirigía a la cocina, donde la cafetera automática ya había comenzado su trabajo matutino. Carlota había aprendido a apreciar estas pequeñas comodidades después de años de levantarse antes del amanecer, para preparar el desayuno de una familia que rara vez le agradecía el esfuerzo. Ahora, en su viudez, había encontrado una paz extraña en la soledad organizada de su hogar. La casa de 2 plantas en la calle Magnolia 847 había sido su hogar durante 35 años. Ramón, su difunto esposo, la había comprado como una inversión. Pero para Carlota se había convertido en algo más. Un santuario donde había criado a sus 3 hijos, sobrevivido a 2 crisis económicas, y enterrado más sueños de los que cuidaba recordar. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos mientras sorbía su segunda taza de café. A través de la mirilla pudo ver la silueta familiar de Esperanza, su nuera, esperando en el porche delantero, con esa postura tensa que Carlota había aprendido a reconocer como señal de problemas inminentes. «Buenos días, Carlota», saludó Esperanza al entrar, sin esperar invitación. Su voz tenía ese tono artificialmente dulce que utilizaba cuando quería algo importante. «Espero no haberte despertado». «Para nada, mijita. Ya sabes que yo soy madrugadora», respondió Carlota, aunque algo en el lenguaje corporal de su nuera le puso los nervios de punta. Esperanza nunca llegaba sin avisar, y mucho menos a las 7 de la mañana. Esperanza era una mujer de 42 años, alta y delgada, con el cabello perfectamente peinado, y unas marcadas como si hubiera estado practicando un discurso frente al espejo. Había estado casada con Miguel, el hijo mayor de Carlota, durante 18 años, pero en los últimos 5, su relación con la familia había comenzado a deteriorarse de maneras que nadie se atrevía a discutir abiertamente. «Carlota, necesitamos hablar sobre algo importante», comenzó Esperanza, rechazando la oferta de café con un gesto impaciente. «Es sobre tu situación financial». El corazón de Carlota se aceleró ligeramente. Durante los últimos meses, había notado las miradas preocupadas de sus hijos cuando hablaban de dinero, las conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella entraba a la habitación, las sugerencias cada vez más frecuentes sobre explorar opciones para el futuro. «¿Mi situación financiera?», preguntó Carlota manteniendo su voz controlada aunque por dentro comenzaba a sentir una familiar sensación de alarma. «Sí, bueno. Miguel y yo hemos estado hablando con Patricia y con Carlos», mencionó Esperanza, refiriéndose a los otros 2 hijos de Carlota. «Todos estamos preocupados por ti, viviendo sola en esta casa tan grande,
con todos estos gastos de mantenimiento. Carlota sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor. Había temido este momento durante meses, pero esperaba que llegara de manera diferente, quizás en una reunión familiar donde pudiera defender su posición con dignidad. Y bueno, continuó Esperanza, hemos pensado que sería mejor si te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad. Hay residencias muy bonitas cerca del centro, con todas las comodidades que necesitas. ¿Residencias? La palabra salió de la boca de Carlota como si fuera algo amargo. ¿Te refieres a asilos de ancianos? No son asilos. Son comunidades para adultos mayores, con actividades, cuidado médico, comidas incluidas. Esperanza gesticulaba como si estuviera vendiendo un paquete vacacional. La verdad es que sería mucho mejor para ti. Y nosotros podríamos ayudarte a vender la casa, dividir las ganancias. Ahí estaba la verdadera razón detrás de tanta preocupación familiar. Carlota sintió una mezcla de tristeza y furia que le subió desde el estómago hasta la garganta, pero mantuvo su expresión serena. Había aprendido, a lo largo de décadas de matrimonio y maternidad, a no mostrar sus emociones más vulnerables cuando se sentía atacada. Entiendo su preocupación, respondió Carlota cuidadosamente. Pero no estoy lista para dejar mi hogar. Todavía me valgo por mí misma, y esta casa tiene demasiados recuerdos. Carlota, tienes que ser práctica, interrumpió Esperanza, y su tono comenzó a perder la dulzura artificial. Ya no tienes edad para manejar. De hecho, creo que deberías considerar seriamente dejar de conducir. Es peligroso para ti y para otros. ¿Peligroso? Carlota alzó una ceja. He estado manejando durante más de 50 años sin un solo accidente grave. Pero las cosas cambian cuando envejecemos, insistió Esperanza. Los reflejos se vuelven más lentos, la vista no es la misma. Y ese carro tuyo ya está muy viejo. Sería mejor para todos si... Esperanza se detuvo y extendió la mano hacia Carlota con una sonrisa que no llegó a sus ojos. De hecho, ¿por qué no me das las llaves? Yo puedo llevarte a donde necesites ir, al menos hasta que resolvamos todo esto del cambio de residencia. El silencio que siguió fue denso y cargado de tensión. Carlota miró la mano extendida de su nuera y sintió como si estuviera viendo su propia libertad siendo arrebatada frente a sus ojos. Su Toyota Camry del 2008, con sus 180,000 millas pero impecable mantenimiento, no era solo un vehículo. Era su conexión con el mundo exterior, su independencia, su capacidad de decidir cuándo y dónde ir sin tener que pedirle permiso a nadie. Esperanza, dijo Carlota lentamente, aprecio tu preocupación, pero no voy a entregar las llaves de mi carro. La expresión de Esperanza se endureció. Carlota, no me estás entendiendo. No es una sugerencia. Miguel y yo, junto con Patricia y Carlos, hemos decidido que esto es lo mejor para ti. Si no puedes tomar decisiones sensatas sobre tu propia seguridad, nosotros tenemos que hacerlo. ¿Nosotros? La voz de Carlota adquirió un tono que sus hijos no habían escuchado en décadas. ¿Desde cuándo mis hijos adultos toman decisiones sobre mi vida sin siquiera consultarme? Desde que empezaste a mostrar señales de que necesitas ayuda, respondió Esperanza, ahora completamente sin pretensiones. Las llaves, Carlota. Dámelas ahora. Carlota se puso de pie lentamente, sintiendo cómo cada uno de sus 74 años pesaba sobre sus hombros. Pero en lugar de dirigirse hacia el lugar donde guardaba las llaves, caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. ¿Sabes una cosa, Esperanza?, dijo sin voltear a verla. Durante todos estos años, he permitido que mi familia tome muchas decisiones por mí. Dejé que Ramón eligiera esta casa. Dejé que mis hijos eligieran sus propias vidas sin interferir, incluso cuando sabía que estaban cometiendo errores,
pero hay una línea que no voy a permitir que crucen. Carlota, no seas dramática, solo estamos tratando de quedarse con mi casa, terminó Carlota, volteándose para enfrentar a su nuera. Crees que soy tonta, pero he vivido lo suficiente para reconocer la avaricia cuando la veo. La máscara de preocupación familiar finalmente se desplomó por completo del rostro de Esperanza. Mira, Carlota, puedes verlo como quieras, pero la realidad es que ya no puedes seguir viviendo aquí sola. Y si no entregas las llaves voluntariamente, encontraremos otra manera de asegurar que no seas un peligro para ti misma o para otros. ¿Una amenaza?, preguntó Carlota, sintiendo cómo la furia se mezclaba con una determinación que no había sentido en años. Es una realidad, respondió Esperanza, extendiendo la mano nuevamente. Las llaves, Carlota, ahora. Carlota caminó lentamente hacia la mesa de la cocina donde había dejado su bolso. Esperanza sonrió, creyendo que había ganado la batalla. Pero cuando Carlota abrió el bolso y sacó las llaves, en lugar de entregárselas, las cerró fuertemente en su puño. Está bien, dijo con una voz sorprendentemente calmada. ¿Quieres las llaves de mi carro? Puedes tomarlas. Con un movimiento rápido que sorprendió a ambas, Carlota lanzó las llaves hacia la sala, donde cayeron detrás del sofá con un ruido metálico. ¡Carlota!, exclamó Esperanza corriendo hacia donde habían caído las llaves. Ahí están, dijo Carlota tranquilamente. Pero antes de que te vayas con mi libertad en el bolsillo, creo que hay algo que deberías ver. Esperanza se detuvo. Algo en el tono de Carlota le llamó la atención. ¿Qué cosa? Ven conmigo, dijo Carlota, dirigiéndose hacia la puerta trasera. Ya que estás tan preocupada por mi situación financiera y mis capacidades, creo que es hora de que sepas exactamente con quién estás tratando. La curiosidad venció a la irritación, y Esperanza siguió a Carlota hacia el patio trasero, donde se encontraba el garaje de 2 puertas que había estado cerrado desde el funeral de Ramón 5 años atrás. Carlota se detuvo frente al garaje, sacó un juego de llaves completamente diferente de su bolsillo, y miró a Esperanza directamente a los ojos. Esperanza, dijo con una sonrisa que no había mostrado en años, permíteme presentarte a mis otros medios de transporte. Con un movimiento fluido, Carlota abrió la primera puerta del garaje, y la luz del sol reveló el interior que había estado oculto durante tanto tiempo. Esperanza ahogó un grito, y sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que había estado escondido literalmente bajo sus narices durante todos estos años. El garaje no contenía las herramientas viejas y cajas polvorientas que Esperanza había imaginado. En su lugar, perfectamente organizados y relucientes como si hubieran salido de una sala de exhibición, se encontraban 3 vehículos que desafiaban todo lo que la familia creía saber sobre la situación financiera de Carlota. Este es solo el primer garaje, dijo Carlota casualmente, disfrutando de la expresión de shock. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El silencio que siguió a la apertura del primer garaje fue tan denso que Carlota podía escuchar el zumbido de las abejas en su jardín de lavanda. Esperanza se había quedado completamente inmóvil, con la boca ligeramente abierta, mirando fijamente los 3 vehículos que brillaban bajo la luz matutina como joyas perfectamente pulidas. En el primer espacio se encontraba un Mercedes-Benz clase S 2019 de color negro diamante, con interiores de cuero beige que parecían no haber sido tocados nunca. A su lado, un BMW X7 azul marino del 2020, imponente y elegante, con llantas deportivas que reflejaban la luz como espejos. Y en el tercer espacio, algo que hizo que Esperanza parpadeara varias veces para asegurarse de que no estaba alucinando. Un Porsche Cayenne rojo carmesí del 2021, con detalles cromados que parecían haber sido instalados ayer mismo. ¿Qué?
¿Qué es esto?, murmuró Esperanza, su voz apenas un susurro. Carlota se acercó al Mercedes y pasó su mano suavemente por el capó, como si estuviera acariciando a una mascota querida. Este es Klaus, dijo con una sonrisa nostálgica. Lo llamé así por el vendedor alemán que me ayudó cuando lo compré. Fue el primero que adquirí después de que Ramón muriera. Después de que... Esperanza no podía completar la frase. Después de que tu suegro muriera. Sí, confirmó Carlota, moviéndose hacia el BMW. Este es Bruno. Lo compré 6 meses después de Klaus, cuando me di cuenta de que necesitaba algo más alto para los viajes largos. Los asientos se ajustan automáticamente a mi postura, y tiene un sistema de navegación que habla en 7 idiomas. Esperanza seguía sin poder procesar lo que estaba viendo. Pero tú siempre te quejas de que no tienes dinero para arreglar el tejado para pintar la casa. Y este pequeño, continuó Carlota, ignorando completamente el comentario de su nuera y dirigiéndose al Porsche, es mi consentido. Se llama Rodrigo, por el color. Lo compré el año pasado cuando cumplí 73 años. Consideré que merecía darme un capricho. La mente de Esperanza comenzó a trabajar a toda velocidad, tratando de calcular el valor de lo que estaba viendo. Solo el Porsche tenía que valer más de $80.000, y eso sin contar los otros 2 vehículos. Pero antes de que pudiera hacer algún cálculo mental coherente, Carlota se dirigió hacia la segunda puerta del garaje. Por supuesto, dijo casualmente, estos son solo mis vehículos, digamos convencionales. Con el mismo movimiento fluido de antes, Carlota abrió la segunda puerta del garaje, y lo que Esperanza vio, la hizo tambalearse ligeramente hacia atrás. Si el primer garaje había sido una sorpresa, el segundo era una revelación que desafiaba toda lógica. Ahí, organizados con la misma precisión militar, se encontraban 5 vehículos más que parecían haber salido de una revista de autos exóticos. En el primer espacio una motocicleta Harley-Davidson Heritage Classic del 2022, con asientos de cuero personalizado y tanque de gasolina pintado con un diseño de rosas rojas que parecía haber sido hecho por un artista. A su lado, un Jeep Wrangler Rubicon amarillo brillante, modificado con llantas oversized y un sistema de suspensión que sugería aventuras en terrenos imposibles. Pero lo que realmente hizo que Esperanza se sintiera mareada, fue lo que ocupaba el fondo del garaje. Un Lamborghini Huracán convertible color verde esmeralda, flanqueado por un Maserati 4x gris perlado. Y finalmente, en el último espacio, algo que Esperanza nunca había visto fuera de las películas. Un Rolls-Royce Phantom plateado que parecía flotar sobre el suelo del garaje. ¿Cómo? Esperanza finalmente logró articular una palabra. ¿Cómo qué, mijita?, preguntó Carlota, caminando hacia la motocicleta y ajustando ligeramente uno de los espejos retrovisores. ¿Cómo tienes todo esto? ¿De dónde sacaste el dinero para...? Carlota se detuvo y miró a su nuera con una expresión que mezclaba diversión con algo que podría haber sido compasión. Esperanza, creo que es hora de que tengas una conversación muy seria contigo misma sobre lo que realmente sabes de esta familia. Pero siempre dijiste que el dinero era escaso, que había que cuidar cada peso. Nunca dije que el dinero fuera escaso, corrigió Carlota con firmeza. Dije que había que cuidar cada peso. Hay una diferencia enorme entre no tener dinero y saber cómo manejarlo. Esperanza se acercó temblorosamente al Lamborghini. ¿Cuánto tiempo has tenido todo esto? Bueno, la motocicleta la compré hace 8 meses, siempre quise una, pero Ramón decía que era muy peligrosa para una mujer de mi edad. Carlota se encogió de hombros. Resulta que tenía razón sobre lo peligrosa, pero se equivocó sobre la edad. Me tomó solo 3 clases aprender a manejarla. ¿3 clases? El instructor dijo que era una natural, respondió Carlota con orgullo genuino.
El Jeep lo compré para los viajes a la montaña. ¿Sabías que hay rutas increíbles hacia la Sierra Nevada que solo se pueden hacer en vehículos 4x4? He estado explorando caminos que ni siquiera aparecen en los mapas. Esperanza se sintió como si estuviera en un sueño surrealista. ¿Viajes a la montaña? ¿Cuándo? Los miércoles generalmente. A veces los jueves si el clima está especialmente bueno. Carlota caminó hacia el Maserati y abrió la puerta para mostrar el interior de cuero color crema. Este lo uso para las ocasiones especiales. Tiene un sistema de sonido que hace que la música clásica suene como si fuera interpretada en vivo. Ocasiones especiales. La voz de Esperanza sonaba cada vez más débil. Sí, como cuando voy a la ópera en la capital, o cuando tengo cenas con el club de inversiones. ¿Club de inversiones? Carlota cerró la puerta del Maserati y se dirigió hacia el Rolls-Royce. Esperanza querida, creo que tú y el resto de la familia han estado operando bajo algunas suposiciones muy incorrectas sobre mi vida. ¿Qué suposiciones? Que soy una viuda pobre y desamparada que necesita que la cuiden, respondió Carlota, abriendo la puerta del Rolls-Royce para revelar un interior que parecía más lujoso que muchos hoteles de 5 estrellas. Que paso mis días viendo telenovelas y regando plantas, esperando a que alguno de mis hijos me visite para darle sentido a mi existencia. Esperanza se apoyó contra la pared del garaje, sintiéndose súbitamente débil. Pero siempre actúas como si fuera una anciana indefensa. Carlota cerró la puerta del Rolls-Royce y enfrentó directamente a su nuera. Mijita, después de 50 años de matrimonio con un hombre que creía que las mujeres no debían manejar las finanzas, y 30 años criando hijos que asumieron que yo no sabía nada sobre el mundo más allá de la cocina, aprendí que a veces es más fácil dejar que la gente crea lo que quiere creer. ¿Entonces todo este tiempo has estado fingiendo? No exactamente. Simplemente no he estado compartiendo ciertos aspectos de mi vida con la familia. Carlota se dirigió hacia la salida del garaje, pero se detuvo y miró hacia atrás. Verás, Esperanza, cuando Ramón murió, descubrí muchas cosas. Descubrí que tenía acceso a cuentas bancarias que él nunca mencionó. Descubrí que había inversiones que habían estado creciendo durante décadas sin que yo lo supiera. Y descubrí que tenía la libertad de tomar mis propias decisiones por primera vez en mi vida adulta. ¿Cuánto? Preguntó Esperanza en voz baja. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto dinero tienes? Carlota sonrió, pero no era una sonrisa cruel. Era la sonrisa de alguien que había guardado un secreto durante tanto tiempo que liberarlo se sentía como quitarse un peso de encima. Lo suficiente para comprar 3 casas como esta sin que afecte significativamente mi estilo de vida, respondió simplemente. Lo suficiente para asegurarme de que nunca tenga que depender de nadie para nada. Y definitivamente lo suficiente para no tener que entregarle las llaves de mi viejo Toyota a mi nuera. Esperanza se deslizó lentamente por la pared hasta quedar sentada en el suelo del garaje. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué? Dijo Carlota saliendo del garaje y comenzando a cerrar las puertas. En el momento en que ustedes supieran sobre mi situación financiera, ya no sería su suegra o su madre. Sería una cuenta bancaria con patas. Eso no es cierto, ¿no? Carlota se detuvo con las manos en las manijas de las puertas. Esperanza. Hace menos de 1 hora estabas aquí tratando de convencerme de que vendiera mi casa y me mudara a un asilo para que tú y mis hijos pudieran dividirse las ganancias. ¿Realmente crees que si hubieras sabido que tengo 8 vehículos de lujo en mi garaje, habrías estado preocupándote por mi bienestar? El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza sabía que Carlota tenía razón, y ambas lo sabían. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Esperanza finalmente. Ahora, dijo Carlota cerrando completamente las puertas del garaje.
Voy a ir a la sala a recoger las llaves de mi Toyota, voy a salir a comprar ingredientes para la cena, y voy a decidir si quiero usar el Mercedes para ir al supermercado o si prefiero tomar la motocicleta para el viaje. ¿Y nosotros? ¿Y la familia? Carlota se detuvo y miró a su nuera con una expresión que mezclaba tristeza con determinación. Esa, mijita, es una muy buena pregunta. Una que requiere una respuesta más complicada de lo que podríamos resolver esta mañana. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que después de lo que pasó aquí hoy, ya no podemos pretender que las cosas son como eran antes. Tú sabes algo sobre mí que cambia todo, y yo sé algo sobre ustedes que también cambia todo. Esperanza se puso de pie lentamente, sacudiéndose el polvo de la ropa. ¿Qué sabes sobre nosotros? Sé que estaban dispuestos a quitarme mi independencia y mi hogar sin siquiera preguntarme qué quería yo. Sé que vieron a una mujer mayor como un obstáculo para sus planes financieros. Y sé que ninguno de ustedes se molestó en preguntarme si realmente necesitaba ayuda, o si simplemente querían que la necesitara. Las palabras de Carlota cortaron el aire como cuchillos afilados, y Esperanza sintió el peso de la verdad en cada sílaba. «¿Entonces qué hacemos ahora?», preguntó Esperanza, su voz apenas audible. «Ahora», dijo Carlota, comenzando a caminar hacia la casa, «vamos a tener una conversación muy diferente. Una conversación sobre respeto, sobre familia, y sobre lo que realmente significa cuidar a alguien que amas. Vas a contarles a Miguel y a los demás sobre...». Esperanza gesticuló hacia los garajes cerrados. «Eso», respondió Carlota, «depende completamente de cómo se desarrolle el resto de esta conversación». Y con esas palabras, Carlota entró a la casa, dejando a Esperanza parada en el patio trasero, mirando los garajes cerrados, y preguntándose cómo había subestimado tan completamente a la mujer que creía conocer mejor que nadie. De vuelta en la sala, Carlota se dirigió calmadamente hacia el sofá donde habían caído las llaves de su Toyota. Se agachó con la gracia de alguien que había mantenido su flexibilidad a través de años de yoga matutino secreto, otra actividad que su familia desconocía por completo. Mientras recogía las llaves, pudo escuchar los pasos vacilantes de Esperanza entrando a la casa detrás de ella. «Siéntate», le dijo Carlota señalando el sillón de terciopelo verde que había sido el favorito de Ramón. «Creo que necesitas procesar lo que acabas de ver». Esperanza se sentó mecánicamente, sus ojos aún vidriosos por el shock. «Carlota, nosotros no sabíamos». «Por supuesto que no sabían», interrumpió Carlota, dirigiéndose a la cocina para servir 2 vasos de agua fresca. «Porque yo no quería que supieran. Pero ahora que lo sabes, tenemos que decidir qué vamos a hacer con esta información». Mientras Carlota preparaba las bebidas, su mente trabajaba a toda velocidad. Durante 5 años, había mantenido esta doble vida con una precisión casi militar. Por las mañanas, era la viuda simple que regaba sus plantas y horneaba pan. Por las tardes, cuando estaba segura de que ningún vecino estaría observando, sacaba uno de sus otros vehículos y se transformaba en la mujer que realmente había llegado a ser después de la muerte de Ramón. «Aquí tienes», dijo, ofreciéndole el vaso a Esperanza y sentándose en su silla favorita frente a la ventana que daba al jardín delantero. «No entiendo por qué lo mantuviste en secreto», murmuró Esperanza, bebiendo el agua como si fuera medicina. Carlota se acomodó en su silla y estudió a su nuera por un momento. Esperanza era una mujer inteligente, había manejado las finanzas de su propia familia durante años, había criado 3 hijos exitosos, y tenía un título en administración de empresas que rara vez mencionaba. Pero como muchas personas, había caído en la trampa de hacer suposiciones basadas en apariencias superficiales. «¿Sabes cuál fue la primera vez que me di cuenta de que tenía que mantener esto en secreto?», preguntó Carlota. Esperanza negó con la cabeza, todavía procesando la revelación.
Fue hace 4 años, durante la Navidad. ¿Recuerdas cuando Patricia mencionó que había visto a una señora mayor conduciendo un Mercedes por el centro comercial? Y todos se rieron comentando lo irresponsable que era gastar tanto dinero en un carro a esa edad. El color se desvaneció del rostro de Esperanza. Ella recordaba esa conversación perfectamente. Esa señora mayor era yo, continuó Carlota. Había ido a comprar los regalos de Navidad para todos ustedes. Ese día me di cuenta de que mi propia familia había decidido que cualquier mujer de mi edad que tuviera algo nice tenía que ser tonta o irresponsable. Carlota, si hubiéramos sabido, ¿qué habrían hecho diferente?, preguntó Carlota directamente. ¿Habrían dejado de preocuparse por mi dinero? ¿O habrían empezado a preocuparse por él de una manera completamente diferente? Esperanza abrió la boca para responder, pero se detuvo. Ambas sabían cuál era la respuesta honesta. De vuelta en la sala, Carlota se dirigió calmadamente hacia el sofá donde habían caído las llaves de su Toyota. Se agachó con la gracia de alguien que había mantenido su flexibilidad a través de años de yoga matutino secreto, otra actividad que su familia desconocía por completo. Mientras recogía las llaves, pudo escuchar los pasos vacilantes de Esperanza entrando a la casa detrás de ella. «Siéntate», le dijo Carlota, señalando el sillón de terciopelo verde que había sido el favorito de Ramón. «Creo que necesitas procesar lo que acabas de ver». Esperanza se sentó mecánicamente, sus ojos aún vidriosos por el shock. «Carlota, nosotros no sabíamos». «Por supuesto que no sabían», interrumpió Carlota, dirigiéndose a la cocina para servir 2 vasos de agua fresca. «Porque yo no quería que supieran. Pero ahora que lo sabes tenemos que decidir qué vamos a hacer con esta información». Mientras Carlota preparaba las bebidas, su mente trabajaba a toda velocidad. Durante 5 años había mantenido esta doble vida con una precisión casi militar. Por las mañanas era la viuda simple que regaba sus plantas y horneaba pan. Por las tardes, cuando estaba segura de que ningún vecino estaría observando, sacaba uno de sus otros vehículos y se transformaba en la mujer que realmente había llegado a ser después de la muerte de Ramón. «Aquí tienes», dijo, ofreciéndole el vaso a Esperanza y sentándose en su silla favorita frente a la ventana que daba al jardín delantero. «No entiendo por qué lo mantuviste en secreto», murmuró Esperanza, bebiendo el agua como si fuera medicina. Carlota se acomodó en su silla y estudió a su nuera por un momento. Esperanza era una mujer inteligente. Había manejado las finanzas de su propia familia durante años. Había criado 3 hijos exitosos, y tenía un título en administración de empresas que rara vez mencionaba. Pero como muchas personas, había caído en la trampa de hacer suposiciones basadas en apariencias superficiales. ¿Sabes cuál fue la primera vez que me di cuenta de que tenía que mantener esto en secreto?, preguntó Carlota. Esperanza negó con la cabeza, todavía procesando la revelación. Fue hace 4 años durante la Navidad. ¿Recuerdas cuando Patricia mencionó que había visto a una señora mayor conduciendo un Mercedes por el centro comercial? Y todos se rieron comentando lo irresponsable que era gastar tanto dinero en un carro a esa edad. El color se desvaneció del rostro de Esperanza. Ella recordaba esa conversación perfectamente. «Esa señora mayor era yo», continuó Carlota. «Había ido a comprar los regalos de Navidad para todos ustedes. Ese día me di cuenta de que mi propia familia había decidido que cualquier mujer de mi edad que tuviera algo nice tenía que ser tonta o irresponsable. Carlota, si hubiéramos sabido, ¿qué habrían hecho diferente?», preguntó Carlota directamente. «¿Habrían dejado de preocuparse por mi dinero? ¿O habrían empezado a preocuparse por él de una manera completamente diferente?» Esperanza abrió la boca para responder, pero se detuvo. Ambas sabían cuál era la respuesta honesta. «Porque soy su madre, y a pesar de lo que ustedes creen no soy ciega ni sorda. He estado observando, escuchando, y esperando a que alguno de ellos me trate como a un adulto capaz de ayudar, en lugar de como a un problema que resolver.
Esperanza se frotó las sienes, sintiendo el comienzo de un dolor de cabeza. Entonces, cuando vinimos aquí esta mañana, vinieron aquí porque finalmente se quedaron sin otras opciones, y decidieron que la manera más fácil de resolver sus problemas era apropiarse de mis recursos, terminó Carlota. La diferencia es que pensaron que eran mis únicos recursos. ¿Qué vas a hacer ahora? Carlota regresó a su silla y miró directamente a Esperanza. Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta depende completamente de lo que tú y el resto de la familia estén dispuestos a hacer. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hemos llegado a un punto donde ya no podemos pretender que las cosas son como eran. Tú sabes la verdad sobre mi situación, y yo sé la verdad sobre las intenciones de la familia. Ahora tenemos que decidir cómo vamos a proceder. ¿Qué opciones tenemos? Opción 1, dijo Carlota levantando un dedo. Puedes salir de aquí, contarles a todos lo que viste, y convertir esto en una batalla por dinero que arruinará permanentemente nuestras relaciones familiares. Esperanza se estremeció ante esa posibilidad. Opción 2, continuó Carlota, podemos fingir que esta conversación nunca pasó. Tú mantienes mis secretos, yo finjo que no sé sobre sus problemas financieros, y todos continuamos viviendo en esta mentira cómoda, hasta que algo peor suceda. Y la opción 3, dijo Carlota, sonriendo por primera vez desde que comenzó esta conversación. Es la más arriesgada pero potencialmente la más recompensante. ¿Cuál es? Decidimos ser honestos unos con otros, completamente honestos. Sobre el dinero, sobre las necesidades, sobre los miedos, sobre lo que realmente queremos de nuestras relaciones familiares. Esperanza consideró las opciones en silencio por varios minutos. Finalmente, levantó la vista hacia Carlota. ¿Qué pasaría si elegimos la opción 3? Bueno, dijo Carlota. Primero tendríamos que llamar a Miguel, Patricia y Carlos, y pedirles que vengan aquí esta tarde para una reunión familiar. ¿Les vas a contar sobre los carros? Les voy a contar sobre todo, respondió Carlota firmemente. Sobre el dinero, sobre mis actividades, sobre las libres, sobre los viajes, sobre las inversiones. Todo. ¿Y luego? Luego vamos a tener una conversación muy sincera sobre lo que cada uno necesita y quiere de esta familia. Y vamos a decidir, juntos, cómo podemos ayudarnos mutuamente de maneras que respeten la dignidad y autonomía de todos. Esperanza respiró profundamente. ¿Y si no funciona? ¿Y si todo se vuelve un desastre? Entonces al menos habremos sido honestos, respondió Carlota. Y honestamente, mijita, puede ser peor que lo que estaba pasando esta mañana cuando viniste aquí a quitarme las llaves de mi carro. Esperanza tuvo que admitir que Carlota tenía un punto válido. Está bien, dijo finalmente. Elijamos la opción 3. Pero Carlota, ¿sí? Prométeme que después de esta conversación familiar, me dejas manejar el Lamborghini solo una vez. Por primera vez en horas, ambas mujeres se rieron genuinamente, y Carlota se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, habían encontrado el comienzo de una relación completamente nueva. A las 4 de la tarde, el salón de Carlota se había transformado en un escenario de tensión palpable. Miguel había llegado primero, con su traje arrugado y esa expresión de preocupación perpetua que había adoptado desde que perdió su trabajo en la constructora. Patricia apareció 15 minutos después, con los ojos hinchados que sugerían otra noche de insomnio relacionada con su proceso de divorcio. Carlos fue el último en llegar, revisando constantemente su teléfono y disculpándose por los mensajes urgentes de su empresa de software en dificultades. Esperanza había pasado las últimas 6 horas en un estado de ansiedad creciente, revisando mentalmente cada conversación familiar de los últimos años y reinterpretándola bajo la nueva luz de lo que ahora sabía sobre Carlota. Había llamado a cada uno de los hermanos con el mismo mensaje. Mamá quiere hablar con todos nosotros, es importante. Vengan a las 4. ¿Dónde está mamá?, preguntó Patricia, notando la ausencia de Carlota.
Esperanza dijo que era urgente. Está en su habitación, preparándose, respondió Esperanza, sin saber exactamente qué tipo de preparación requería lo que estaba por suceder. Miguel se acomodó en el sofá principal, asumiendo inconscientemente el rol de hijo mayor. ¿Alguien sabe de qué se trata esto? Porque tengo una reunión con un posible empleador a las 6, y no puedo llegar tarde. Creo, dijo Carlos finalmente guardando su teléfono, que tiene que ver con la conversación que tuvimos la semana pasada sobre su situación. ¿Te refieres a mudarla a una residencia?, preguntó Patricia. Porque pensé que habíamos acordado que era la mejor opción. Esperanza sintió un nudo en el estómago al escuchar cómo sus cuñados hablaban sobre Carlota, como si fuera un problema logístico que resolver en lugar de una persona con autonomía propia. En ese momento, se escucharon pasos en la escalera, y todos dirigieron su atención hacia la entrada del salón. Lo que vieron los dejó completamente desconcertados. Carlota descendía las escaleras con una elegancia que ninguno de ellos había notado en años. Llevaba un vestido azul marino de corte sofisticado que definitivamente no había comprado en las tiendas económicas que frecuentaba cuando salía con ellos. Su cabello, usualmente recogido de manera simple, estaba peinado en un estilo moderno que la hacía ver años más joven. Llevaba unos pendientes de perlas que brillaban sutilmente, y sus zapatos de tacón bajo pero elegantes hacían un sonido decidido contra el piso de madera. «Buenas tardes», saludó Carlota, entrando al salón con una presencia que llenó inmediatamente el espacio. Miguel fue el primero en reaccionar. «Mamá, te ves diferente». «Gracias, Miguel», respondió Carlota, tomando asiento en su silla favorita pero con una postura más erguida de lo usual. «Me alegra que todos hayan podido venir». Patricia frunció el ceño. «Mamá, ¿compraste ropa nueva? Porque si tienes problemas de dinero como discutimos». «Esa», interrumpió Carlota suavemente, «es exactamente la conversación que necesitamos tener». Carlos miró su reloj. «Mira, mamá, si es sobre la residencia para adultos mayores, ya investigamos varias opciones muy buenas. Hay una cerca del centro que...» «Carlos», dijo Carlota con una firmeza que hizo que su hijo menor se detuviera abruptamente. «Antes de que continúes planificando mi futuro, creo que hay algunas cosas que necesitan saber sobre mi presente». Un silencio incómodo llenó la habitación. Esperanza se removió nerviosamente en su asiento, sabiendo lo que se avecinaba. «Primero», comenzó Carlota, «quiero que sepan que estoy completamente consciente de las conversaciones que han tenido sobre mí en los últimos meses. Sé que creen que necesito cuidado, que mi casa es demasiado grande, que soy una carga financiera, y que la solución es vender mi propiedad y mudarme a una institución». Miguel se aclaró la garganta. «Mamá, no es que seas una carga, simplemente nos preocupamos por tu seguridad». «¿Mi seguridad?», preguntó Carlota, alzando una ceja. «¿O su seguridad financiera?». La acusación directa creó una tensión inmediata en la habitación. «Segundo», continuó Carlota sin dar tiempo para respuestas defensivas. «Quiero que entiendan que sus preocupaciones están basadas en suposiciones incorrectas sobre mi situación». «¿Qué suposiciones?», preguntó Patricia, su voz ligeramente defensiva. En lugar de responder verbalmente, Carlota se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio trasero. «Esperanza, ¿podrías acompañarme afuera por un momento?». Esperanza se puso de pie mecánicamente, y ambas mujeres se dirigieron hacia la puerta trasera. Los tres hermanos se miraron entre ellos con confusión creciente antes de seguirlas. Una vez en el patio, Carlota se dirigió directamente a los garajes. Sacó las llaves de su bolsillo y miró a sus hijos. «Durante los últimos 5 años», dijo, «he estado viviendo una vida que ustedes nunca se molestaron en conocer. Una vida que mantuve en privado porque temía exactamente lo que pasó esta mañana. Que mi independencia fuera vista como un problema a resolver en lugar de un logro que celebrar.
Mamá, ¿de qué estás hablando?, preguntó Miguel con creciente impaciencia. Estoy hablando de esto, respondió Carlota, abriendo las puertas del primer garaje. La reacción fue instantánea y dramática. Miguel dio un paso hacia atrás como si hubiera visto un fantasma. Patricia ahogó un grito y se llevó las manos a la boca. Carlos dejó caer su teléfono, que rebotó en el concreto con un ruido seco. «¿Qué carajo?», murmuró Miguel, siendo el primero en recuperar el habla. «Lenguaje, Miguel», corrigió Carlota automáticamente pero con una sonrisa en los labios. «Mamá», dijo Patricia con voz temblorosa, «¿de dónde salieron estos carros?». «Los compré», respondió Carlota simplemente abriendo la segunda puerta del garaje para revelar los 5 vehículos restantes. Carlos se había puesto pálido. «¿Los compraste? ¿Con qué dinero?». «Con mi dinero», respondió Carlota. «El dinero que heredé cuando su padre murió, más las ganancias de las inversiones que he estado haciendo durante los últimos 5 años». «¿Inversiones?», preguntó Miguel, acercándose temblorosamente al Mercedes. «¿Qué tipo de inversiones?». «El tipo que requiere conocimiento, estrategia y tiempo», respondió Carlota. «El tipo que he estado aprendiendo en mis clases nocturnas de educación financiera». «¿Clases nocturnas?». Patricia parecía estar procesando cada revelación con dificultad creciente. «Los martes y jueves por la noche, en el Centro Comunitario Empresarial», explicó Carlota. «También tomé un curso de 6 meses sobre inversión en bienes raíces el año pasado». Carlos se había acercado al Lamborghini, y estaba tocando el capó con la reverencia de alguien que acaricia una reliquia sagrada. «Esto tiene que valer más de $100.000. 120 para ser exactos», corrigió Carlota. «Y antes de que pregunten, sí, lo pago todo en efectivo. Nunca he creído en las deudas para artículos de lujo». Miguel se había quedado inmóvil frente al Rolls Royce. «Mamá, esto no tiene sentido. Si tienes todo este dinero, ¿por qué actúas como si fuera pobre?», terminó Carlota. «Porque no soy pobre, Miguel. Nunca he sido pobre. Pero ustedes decidieron que lo era, y yo descubrí que era más fácil dejarlos creer eso que lidiar con las complicaciones que vendrían si supieran la verdad». «¿Qué complicaciones?», preguntó Patricia. «Las complicaciones de convertirme en un banco familiar en lugar de una madre», respondió Carlota directamente. «Las complicaciones de que cada visita, cada llamada telefónica, cada invitación a cenar estuviera motivada por necesidades financieras en lugar de amor genuino». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos fue el primero en romperlo. «¿Cuánto?», preguntó en voz baja. «¿Cuánto, qué? ¿Cuánto dinero tienes en total?». Carlota consideró la pregunta por un momento. «Lo suficiente para comprar casas para cada uno de ustedes si quisiera. Lo suficiente para pagar la universidad de mis nietos sin que afecte mi estilo de vida. Lo suficiente para asegurarme de que nunca seré una carga para nadie». Miguel se apoyó contra la pared del garaje. «¿Y nunca nos dijiste nada?». «¿Cuándo?», preguntó Carlota. «¿Cuándo ustedes decidieron que era demasiado vieja para manejar? ¿Cuándo asumieron que no podía cuidar de mí misma? ¿Cuándo comenzaron a planear mi futuro sin consultarme?». «Pero podríamos haber», comenzó Patricia. «¿Podrían haber qué?», interrumpió Carlota. «¿Podrían haber sido honestos sobre sus propias dificultades financieras? ¿Podrían haber venido a mí como adultos pidiendo ayuda en lugar de tratarme como un problema que resolver?». Carlos se enderezó lentamente. «¿Sabes sobre nuestros problemas? Sé que Miguel ha estado desempleado durante 8 meses y que Esperanza ha estado trabajando dobles turnos para mantener a flote la hipoteca», dijo Carlota, mirando directamente a su hijo mayor. «Sé que Patricia está luchando con los gastos legales de su divorcio y que está considerando mudarse a un apartamento más pequeño». Patricia se sonrojó profundamente. «Y sé que Carlos necesita capital para expandir su empresa»,
pero que los bancos le han negado el préstamo porque consideran que su negocio es demasiado arriesgado. Carlos abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido. La diferencia, continuó Carlota, es que yo esperé a que ustedes vinieran a mí como adultos responsables pidiendo ayuda. En lugar de eso, decidieron que era más fácil apropiarse de mis recursos fingiendo preocuparse por mi bienestar. Mamá, dijo Miguel finalmente, si sabías todo esto, ¿por qué no dijiste nada? Porque quería ver si alguno de ustedes sería lo suficientemente valiente y honesto para tratar a su madre como a un igual, en lugar de como a una anciana indefensa, respondió Carlota. Quería ver si alguno de ustedes me respetaría lo suficiente para ser directo sobre lo que necesitaba. ¿Y ahora qué? Preguntó Patricia con lágrimas en los ojos. Ahora, dijo Carlota cerrando las puertas de los garajes. Vamos a volver adentro y vamos a tener la conversación que deberíamos haber tenido hace meses. Una conversación honesta sobre lo que cada uno necesita, lo que cada uno puede ofrecer, y cómo podemos ser una familia real en lugar de un grupo de personas relacionadas por sangre que se mienten constantemente. ¿Estás dispuesta a ayudarnos? Preguntó Carlos directamente. Siempre he estado dispuesta a ayudarlos, respondió Carlota. Pero bajo mis términos, con honestidad mutua, y con el entendimiento de que ayudar no significa rescatar, y que recibir ayuda no significa renunciar a la dignidad. Mientras caminaban de regreso hacia la casa, Miguel se acercó a su madre. Mamá, dijo en voz baja, ¿me enseñarías sobre inversiones? Por supuesto, respondió Carlota, sonriendo genuinamente por primera vez en la tarde. Pero vas a tener que venir a clases conmigo, y vas a tener que estar dispuesto a aprender que tu madre de 74 años sabe algunas cosas que tú no sabes. Creo, dijo Miguel, que eso va a ser más fácil de aceptar de lo que pensé esta mañana. Y mientras entraban a la casa para comenzar una conversación completamente diferente a la que cualquiera de ellos había anticipado, Carlota se dio cuenta de que tal vez, después de todo, había encontrado la manera de ser tanto la madre que ellos necesitaban, como la mujer que ella quería ser. 3 semanas después de la revelación familiar, la casa de Carlota había experimentado una transformación notable. El teléfono sonaba constantemente con llamadas de sus hijos, pero por primera vez en años, las conversaciones no giraban en torno a preocupaciones sobre su bienestar. Miguel había comenzado a acompañarla a las clases de inversión los martes por la noche, donde había descubierto que su madre era conocida y respetada por sus compañeros como la mujer que triplicó su portafolio en 2 años. Patricia había empezado a visitarla los viernes por la tarde, no para revisar si estaba bien, sino para pedirle consejos sobre cómo manejar las negociaciones de su divorcio desde una posición de fortaleza financiera. Y Esperanza había desarrollado una amistad completamente nueva con su suegra, basada en el respeto mutuo y la fascinación genuina por la vida secreta que Carlota había construido. Pero fue un martes por la mañana cuando llegó la primera prueba real del nuevo orden familiar. Carlota estaba en su jardín, podando sus rosales mientras escuchaba un podcast sobre tendencias del mercado inmobiliario, cuando escuchó el rugido familiar de un motor acelerándose agresivamente en su entrada. A través de la cerca pudo ver el Honda Civic rojo de Carlos deteniéndose bruscamente, con una nube de humo saliendo del escape que sugería problemas mecánicos serios. Carlos salió del vehículo dando un portazo que resonó por todo el vecindario. Su camisa de vestir estaba arrugada, tenía ojeras profundas, y llevaba una expresión de desesperación que Carlota no había visto desde que era adolescente, y había reprobado cálculo en el último año de preparatoria. «Mamá», gritó desde la entrada, sin molestarse con saludos corteses, «necesito hablar contigo, ahora». Carlota se quitó los guantes de jardinería y observó a su hijo menor mientras caminaba hacia ella. Carlos había heredado la intensidad de su padre, pero también su tendencia a tomar decisiones impulsivas cuando se sentía presionado. «Buenos días, Carlos», respondió calmadamente. «¿Te gustaría que preparemos café antes de hablar?»
No tengo tiempo para café, replicó Carlos, pasándose las manos por el cabello en un gesto de frustración que había perfeccionado durante la infancia. Mamá, estoy jodido. Completamente jodido. Carlota se tomó un momento para estudiar a su hijo. Durante las últimas 3 semanas, Carlos había sido el más reticente de sus hijos para aceptar las nuevas dinámicas familiares. Mientras Miguel se había sumergido entusiásticamente en aprender sobre inversiones, y Patricia había comenzado a buscar activamente el consejo de su madre, Carlos había mantenido una distancia cuidadosa, como si todavía estuviera procesando el hecho de que la mujer que había conocido toda su vida era fundamentalmente diferente de quien había creído. Siéntate, le dijo señalando las sillas de hierro forjado que había comprado recientemente para su patio. Y cuéntame qué pasó. Carlos se desplomó en la silla como si fuera un globo que se desinfla. Es mi empresa, Tech Solutions. Todo se está desmoronando. Explícame qué quieres decir con desmoronando. Quiero decir que mi socio Roberto me estafó. Quiero decir que descubrí esta mañana que ha estado desviando dinero de nuestras cuentas durante los últimos 6 meses. Quiero decir que nuestro cliente más grande canceló el contrato ayer porque Roberto no entregó el software a tiempo, y ahora no tenemos dinero para pagar a nuestros empleados. Carlota mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro sintió una mezcla de furia maternal y cálculo estratégico. ¿Cuánto dinero tomó Roberto? Cerca de 200.000 pesos, respondió Carlos, su voz quebrándose ligeramente. Todo lo que habíamos ahorrado para la expansión, más el dinero que habíamos apartado para emergencias. ¿Y qué planeas hacer al respecto? Carlos la miró como si la pregunta fuera obvia. Por eso estoy aquí, mamá. Necesito que me prestes el dinero para salvar la empresa. Carlota se recostó en su silla y estudió a su hijo por un momento largo. Esta era exactamente la situación que había temido después de las revelaciones de 3 semanas atrás. Uno de sus hijos enfrentando una crisis, y viniendo directamente a ella como la solución automática a sus problemas. ¿Cuánto necesitas?, preguntó. 300.000, respondió Carlos rápidamente. 200 para reemplazar lo que Roberto robó, y 100.000 adicionales para capital de trabajo mientras reconstruimos la clientela. 300.000 pesos, repitió Carlota pensativamente. Esa es una cantidad considerable. Pero tú tienes mucho más que eso, insistió Carlos. Quiero decir, solo uno de tus carros vale más de 100.000. Cierto, acordó Carlota. Pero esa no es la pregunta correcta. ¿Cuál es la pregunta correcta? La pregunta correcta es, ¿qué has hecho para resolver esta situación antes de venir a pedirme dinero? Carlos parpadeó, claramente sorprendido por la pregunta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que antes de que yo considere prestarte una cantidad tan significativa, necesito saber qué medidas has tomado para protegerte a ti mismo y a tu empresa. ¿Has presentado una denuncia contra Roberto? ¿Has consultado con un abogado? ¿Has contactado a tus otros clientes para explicar la situación? ¿Has explorado opciones bancarias o de financiamiento? Mamá, no hay tiempo para todo eso. Necesito el dinero hoy o voy a perder todo. Carlos, dijo Carlota firmemente, si vas a perder todo porque no tienes 300.000 pesos hoy, entonces tu empresa ya estaba en problemas mucho antes de que Roberto robara el dinero. La verdad de esa declaración golpeó a Carlos como una bofetada, y su expresión se endureció. ¿Entonces no me vas a ayudar? No dije eso, corrigió Carlota. Dije que no voy a darte dinero simplemente porque me lo pidas. Si quieres mi ayuda vas a tener que demostrar que eres un empresario serio que merece una inversión seria. ¿Una inversión? Carlos, si me estás pidiendo 300.000 pesos, no estás pidiendo ayuda familiar. Estás pidiendo una inversión comercial significativa. Y yo no hago inversiones comerciales sin la debida diligencia. Carlos se puso de pie abruptamente. No puedo creer esto.
Tienes millones. Y no estás dispuesta a ayudar a tu propio hijo. Tengo millones porque no regalo dinero sin pensarlo, respondió Carlota calmadamente. Y si realmente quiero ayudarte, la peor cosa que podría hacer es darte dinero para un problema que no entiendes completamente. Entiendo el problema perfectamente. Mi socio me robó. ¿Cómo permitiste que una persona tuviera acceso a 200.000 pesos de los fondos de la empresa sin supervisión? Preguntó Carlota directamente. Carlos se quedó en silencio por un momento. Confiaba en él. La confianza es hermosa en las relaciones personales, dijo Carlota. Pero en los negocios, la confianza sin verificación es irresponsabilidad. Entonces, ¿qué quieres que haga? Quiero que te sientes, que respires profundamente, y que me expliques exactamente cómo funcionaba tu empresa antes de esta crisis. Quiero saber qué controles financieros tenían, cómo tomaban las decisiones, cómo manejaban los contratos. Quiero entender si esta crisis es el resultado de mala suerte o de mala gestión. Mamá. Y después, continuó Carlota, quiero que me presentes un plan detallado de cómo planeas reestructurar la empresa para asegurar que algo así nunca vuelva a pasar. Quiero ver proyecciones financieras, un análisis de mercado, y una estrategia clara para recuperar la confianza de los clientes. Carlos se volvió a sentar, pero su expresión era de incredulidad. ¿Estás hablando en serio? Completamente en serio. Carlos, si quieres que trate tu empresa como un negocio serio, entonces tienes que tratarla como un negocio serio. ¿Y los Nesiano? Y los negocios serios no se manejan con pánico y préstamos de emergencia de la familia. Y mientras tanto, ¿qué pasa con mis empleados? ¿Qué pasa con mis responsabilidades? Esas son excelentes preguntas, respondió Carlota. Y son exactamente el tipo de preguntas que un empresario responsable debe responder antes de buscar financiamiento. Carlos se frotó la cara con las manos. No puedo creer que mi propia madre me esté poniendo a prueba como si fuera un extraño pidiendo un préstamo bancario. Carlos, dijo Carlota suavemente, ¿prefieres que te trate como a mi hijo bebé que necesita que mami lo rescate de sus problemas, o como a un hombre adulto capaz de manejar un negocio serio? La pregunta colgó en el aire entre ellos como un desafío directo. Además, continuó Carlota, si realmente quieres construir una empresa exitosa, necesitas aprender a resolver problemas sin depender de rescates familiares. ¿Qué vas a hacer la próxima vez que enfrentes una crisis? ¿Venir corriendo a casa otra vez? Eso no es justo. ¿Qué no es justo? Esperarte que seas responsable de tu propia empresa. Pedirte que me presentes un plan de negocios antes de darte cientos de miles de pesos. Carlos se quedó en silencio por varios minutos, claramente luchando con emociones contradictorias. Está bien, dijo finalmente. ¿Qué necesitas que haga exactamente? Primero, dijo Carlota sacando su teléfono, vamos a llamar a mi abogado, y vamos a presentar una denuncia contra Roberto. Si robó dinero, eso es un delito y necesitamos documentarlo oficialmente. ¿Tienes abogado? Tengo varios, respondió Carlota. Incluyendo uno que se especializa en fraude comercial. ¿Segundo? Segundo, vas a ir a casa, vas a recopilar todos los documentos financieros de tu empresa de los últimos 2 años, y vas a preparar una presentación completa sobre el estado real de Tech Solutions. Y tercero, vamos a reunirnos mañana por la mañana con mi contador y mi asesor financiero, y van a revisar tu situación como si fueras cualquier otro cliente pidiendo un préstamo comercial. Carlos tragó saliva audiblemente. ¿Y si no pasó su evaluación? Entonces necesitas preguntarte si realmente quieres ser empresario, o si solo quieres jugar a ser empresario, respondió Carlota directamente. ¿Y si paso? Si paso, entonces consideraremos estructurar esto como una inversión real, con términos reales, responsabilidades reales,
y expectativas reales de retorno. Carlos se puso de pie lentamente. Esto no es lo que esperaba cuando vine aquí. Lo sé, dijo Carlota, también poniéndose de pie. Esperabas que tu mami te diera dinero y resolviera tus problemas. En lugar de eso, te estoy ofreciendo la oportunidad de demostrar que eres un hombre de negocios serio que merece ser tomado en serio. ¿Y qué pasa si fracaso? Entonces fracasas, sabiendo que hiciste todo lo posible para salvar tu empresa de la manera correcta, respondió Carlota. Y eso es infinitamente mejor que ser rescatado sin aprender nada. Carlos caminó hacia su carro, pero se detuvo en la puerta del conductor. Mamá dijo sin voltear. ¿Realmente crees que puedo hacer esto? Carlos, respondió Carlota. Si no creyera que puedes hacerlo, no estaría invirtiendo mi tiempo en ayudarte a hacerlo correctamente. Mientras veía a su hijo alejarse en su Honda humeante, Carlota se dio cuenta de que acababa de pasar la primera prueba real de su nuevo enfoque familiar. No había cedido al impulso maternal de rescatar a su hijo, pero tampoco lo había abandonado en su momento de crisis. En su lugar, había hecho algo mucho más difícil y mucho más valioso. Había insistido en que él se rescatara a sí mismo, con su apoyo, pero bajo sus propios términos. Mientras regresaba a su jardín, Carlota sonrió, sabiendo que independientemente de cómo resultara la situación de Carlos, ambos habrían aprendido algo importante sobre lo que realmente significa el amor familiar responsable. La oficina de Mauricio Salinas, el asesor financiero principal de Carlota, estaba ubicada en el piso 23 de uno de los edificios más elegantes del distrito financiero. Mientras Carlos esperaba en la sala de recepción, no podía dejar de sentirse intimidado por el ambiente de sofisticación profesional que lo rodeaba. Las paredes estaban decoradas con certificaciones internacionales, fotografías de Mauricio con figuras prominentes del mundo empresarial, y una vista panorámica de la ciudad que hablaba de éxito y prosperidad. Durante las últimas 48 horas, Carlos había trabajado más intensamente de lo que había trabajado en meses. Había recopilado 5 años de registros financieros, había documentado meticulosamente el fraude de Roberto con capturas de pantalla y estados de cuenta, y había preparado una presentación de 47 diapositivas, que detallaba cada aspecto de Tech Solutions desde su fundación. La experiencia había sido reveladora de maneras que no había anticipado. Al revisar los números con objetividad brutal, Carlos se había dado cuenta de que los problemas de su empresa habían comenzado mucho antes del robo de Roberto. Habían estado operando con márgenes peligrosamente estrechos, dependiendo demasiado de un solo cliente principal, y habían estado reinvirtiendo ganancias sin un plan estratégico claro. Carlos Mendoza, anunció la recepcionista, el señor Salinas está listo para verlo. Carlos recogió su portafolio y siguió a la asistente hacia una sala de conferencias donde lo esperaban 3 personas. Mauricio Salinas, un hombre de unos 50 años con un traje impecable y una presencia que irradiaba competencia profesional. Linda Vega, la contadora personal de Carlota, una mujer de mediana edad con ojos penetrantes que ya estaba revisando documentos. Y para su sorpresa, Carlota misma, sentada al final de la mesa con una expresión neutral que Carlos no había visto antes. Buenos días, Carlos, saludó Mauricio extendiéndole la mano. Tu madre nos ha contado sobre la situación de tu empresa. Entiendo que estás buscando financiamiento para una reestructuración después de un fraude interno. Sí, señor, respondió Carlos, notando que su voz sonaba más formal de lo usual. He preparado toda la documentación que solicitaron. Excelente, dijo Linda señalando una silla frente a ellos. Procedamos como cualquier revisión de inversión estándar. Mauricio dirigirá la evaluación. Yo revisaré los aspectos contables, y tu madre observará como inversionista potencial. Carlos se sentó y abrió su laptop, conectándola al proyector de la sala.
Durante los siguientes 90 minutos, presentó su análisis con una meticulosidad que impresionó incluso a Carlota. Explicó cómo había identificado las irregularidades en las cuentas, detalló el cronograma del fraude de Roberto, y presentó proyecciones financieras que mostraban tanto escenarios optimistas como pesimistas para la recuperación de la empresa. Impresionante trabajo forense, comentó Linda durante una pausa. ¿Cuánto tiempo te tomó reconstruir toda esta información? 2 días completos, respondió Carlos. Y 2 noches sin dormir. ¿Y qué te enseñó este proceso?, preguntó Mauricio. Carlos respiró profundamente. Esta era la pregunta que había estado esperando y temiendo. Me enseñó que he estado dirigiendo mi empresa como un aficionado, admitió. Roberto pudo robar ese dinero porque yo no tenía los controles adecuados en su lugar. Nunca revisaba las cuentas semanalmente, nunca cuestionaba las decisiones de gastos, y básicamente le di acceso total a nuestras finanzas porque era más fácil confiar que supervisar. ¿Qué más?, presionó Mauricio. Me enseñó que nuestra dependencia de un solo cliente principal era una bomba de tiempo esperando explotar. Y me enseñó que hemos estado creciendo sin dirección estratégica real, solo respondiendo a oportunidades inmediatas sin considerar sostenibilidad a largo plazo. Carlota intercambió una mirada con Mauricio, pero mantuvo su expresión neutral. Háblanos sobre tu plan de reestructuración, pidió Linda. Carlos activó la siguiente sección de su presentación. Propongo dividir la operación en 3 fases. Fase 1. Recuperación inmediata. Esto incluye la implementación de controles financieros estrictos, la diversificación de nuestra base de clientes, y la contratación de un contador externo para auditorías mensuales. ¿Costo estimado?, preguntó Mauricio. 150.000 pesos para los primeros 6 meses, incluyendo capital de trabajo y nuevas contrataciones. Continúa. Fase 2. Consolidación y crecimiento controlado. Esto significa desarrollar 3 líneas de servicio distintas en lugar de depender solo de desarrollo de software personalizado. También incluye establecer reservas de emergencia equivalentes a 6 meses de operación. ¿Cronograma? 12 a 18 meses, con inversión adicional estimada de 100.000 pesos. ¿Y la fase 3? Expansión estratégica. Una vez que hayamos demostrado estabilidad y rentabilidad consistente, explorar mercados en otras ciudades o países, posiblemente a través de alianzas estratégicas en lugar de crecimiento orgánico. Mauricio se recostó en su silla y estudió a Carlos por un momento. Es un plan sólido. Conservador, pero sólido. ¿Qué pasa si Roberto no es procesado exitosamente y no recuperas el dinero robado? El plan funciona sin recuperar ese dinero, respondió Carlos. Obviamente, sería más fácil con él, pero las proyecciones asumen que es una pérdida total. ¿Y qué pasa si tu cliente principal no renueva su contrato? Hemos identificado 4 clientes potenciales que podrían reemplazar el 80% de esos ingresos. 2 ya han expresado interés preliminar. Linda intercambió miradas con Mauricio, luego se dirigió a Carlos. En términos de estructura de inversión, ¿qué estás proponiendo? Estoy solicitando 250.000 pesos, respondió Carlos. Propongo estructurarlo como un préstamo con participación en ganancias, 6% de interés anual, más el 15% de las ganancias netas anuales hasta que se pague el principal, más una prima del 25%. Eso es bastante generoso, observó Mauricio. Es justo, corrigió Carlos. Mi madre estaría asumiendo un riesgo considerable en una empresa que claramente ha tenido problemas de gestión. Además, el 15% de participación en ganancias la incentiva a que yo tenga éxito, no solo a que pague el préstamo. Carlota habló por primera vez en toda la reunión. ¿Y qué garantías ofreces? Mi participación del 60% en la empresa como garantía principal.
Si no puedo cumplir con los términos, usted obtiene control mayoritario y puede decidir si liquidar o continuar la operación. ¿Estás dispuesto a renunciar al control de tu propia empresa? Estoy dispuesto a ganarme el derecho de mantener el control, respondió Carlos firmemente. Si no puedo dirigir la empresa de manera rentable y responsable, entonces no merezco dirigirla. El silencio que siguió fue tenso. Mauricio y Linda comenzaron a tomar notas rápidamente, mientras Carlota continuaba observando a su hijo con una expresión inescrutable. Carlos, dijo Mauricio finalmente, ¿puedes salir por unos minutos? Necesitamos deliberar. Carlos salió a la sala de espera, donde pasó los siguientes 20 minutos alternando entre revisar su teléfono compulsivamente y caminar en círculos. Cuando finalmente lo llamaron de regreso, las 3 personas estaban sentadas exactamente como las había dejado, pero la atmósfera en la habitación había cambiado sutilmente. Carlos, comenzó Mauricio, desde una perspectiva puramente financiera tu propuesta es sólida. Has identificado los problemas correctos, has propuesto soluciones realistas, y has estructurado términos de inversión que protegen adecuadamente al inversionista. Carlos sintió una mezcla de alivio y aprensión. Sin embargo, continuó Linda, hay aspectos de liderazgo y experiencia gerencial que nos preocupan. Has admitido fallas significativas en supervisión y control, y tu empresa tiene menos de 5 años de operación. Entiendo esas preocupaciones, respondió Carlos. ¿Qué sugerirían para mitigarlas? Mentorship ejecutivo, respondió Mauricio inmediatamente. Como condición de cualquier inversión, recomendaríamos que trabajaras con un consultor de gestión empresarial durante al menos el primer año. ¿Costo adicional? Aproximadamente 8.000 pesos mensuales, respondió Linda. Pero consideramos que es esencial. Carlos hizo cálculos mentales rápidamente. Acepto esa condición. También, añadió Mauricio, recomendaríamos reportes financieros mensuales obligatorios y revisiones trimestrales de progreso. También acepto. Carlota se inclinó hacia adelante. Carlos, hay una pregunta más importante que necesito que respondas honestamente. Sí, mamá. ¿Por qué quieres salvar esta empresa? ¿Es porque realmente crees en ella, o es porque no quieres admitir que fracasaste? La pregunta cortó directo al centro de las inseguridades que Carlos había estado evitando enfrentar. Al principio, admitió lentamente, era porque no quería admitir el fracaso. Pero durante estos últimos 2 días, revisando todo, planificando todo, me di cuenta de que realmente creo en lo que estamos construyendo. Y más importante, me di cuenta de que soy capaz de dirigirlo correctamente si aplico la disciplina necesaria. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que quiero la oportunidad de intentarlo de la manera correcta. Carlota miró a Mauricio y Linda, quienes asintieron casi imperceptiblemente. Está bien, dijo Carlota. Vamos a hacer esto. Pero con una condición adicional que no hemos discutido. ¿Cuál? Quiero que Miguel forme parte de tu equipo de consultoría. ¿Miguel? Carlos frunció el ceño. ¿Mi hermano? Tu hermano que ha estado aprendiendo sobre inversiones y análisis financiero durante las últimas semanas. Tu hermano que necesita experiencia práctica en evaluación de empresas. Tu hermano que podría beneficiarse tanto como tú de esta experiencia. Carlos consideró la propuesta. ¿En qué capacidad? Como observador y analista junior. Reportaría directamente a Mauricio, pero trabajaría contigo semanalmente para entender operaciones empresariales desde adentro. ¿Y él estaría de acuerdo con eso? Ya hable con acento agudo con él, respondió Carlota con una sonrisa. Está emocionado por la oportunidad. Carlos se dio cuenta de que su madre había estado orquestando algo mucho más complejo que una simple decisión de inversión.
¿Hay algo más que debería saber sobre este plan?, preguntó. Solo una cosa, respondió Carlota poniéndose de pie. Esta no es solo una inversión en tu empresa, Carlos. Es una inversión en convertirte en el hombre de negocios que sé que puedes ser. Pero la parte más importante de esa inversión no es mi dinero. Es tu compromiso de hacer esto correctamente, sin atajos, sin excusas, y sin depender de rescates familiares. Lo entiendo. Espero que así sea, dijo Carlota, extendiéndole la mano. Porque a partir de este momento, ya no eres mi hijo pequeño con problemas. Eres mi socio de negocios, y espero que actúes como tal. Mientras Carlos estrechaba la mano de su madre, se dio cuenta de que acababa de comenzar una relación completamente nueva, no solo con ella sino consigo mismo. 6 meses después de la reunión en la oficina de Mauricio Salinas, la casa de Carlota había experimentado una metamorfosis que iba mucho más allá de lo físico. Era un sábado por la mañana cuando toda la familia se reunió para lo que había comenzado como una simple celebración del cumpleaños 75 de Carlota, pero que se había convertido en algo mucho más significativo. La primera reunión anual de lo que ahora llamaban informalmente Empresas Familiares Mendoza. El patio trasero había sido transformado con mesas elegantes, luces colgantes, y una carpa que protegía del sol matutino. Pero lo más notable no era la decoración, sino la energía completamente diferente que emanaba de cada miembro de la familia. Carlos llegó en su nuevo Jeep Compass, un vehículo modesto pero confiable que había comprado después de que Tech Solutions reportara su primer trimestre verdaderamente rentable en 3 años. Traía consigo una carpeta gruesa de reportes financieros, y una sonrisa que sus hermanos no habían visto desde la universidad. Miguel lo acompañaba, cargando su propia laptop y una confianza recién descubierta que venía de haber ayudado a analizar y reestructurar exitosamente 2 empresas adicionales bajo la tutela de Mauricio. Patricia había llegado 1 hora antes, conduciendo un Toyota Prius híbrido que había comprado con el primer pago de dividendos de su nueva consultoría de mediación familiar. Su divorcio había concluido de manera amistosa y financieramente favorable, en gran parte debido a las estrategias que había aprendido de observar cómo su madre manejaba las negociaciones complejas. Esperanza apareció con una bandeja de empanadas caseras, pero también con un brillo en los ojos que venía de haber comenzado su propio pequeño negocio de catering, financiado con un micropréstamo que Carlota había estructurado específicamente para apoyar los emprendimientos de las nueras y yernos. Pero el cambio más dramático estaba en Carlota misma. Ya no era necesario que mantuviera su doble vida. Había llegado a la reunión en su Porsche Cayenne, vestida con un elegante traje color coral que había comprado durante su reciente viaje a Italia con las Libres, y llevaba una tablet donde mantenía actualizados los portafolios de inversión de todos sus hijos. Antes de que comencemos con los reportes, anunció Carlota, levantando una copa de champán, quiero que todos reflexionemos sobre dónde estábamos hace 1 año. La familia se acomodó alrededor de la mesa principal, una dinámica que había evolucionado naturalmente. Ya no se sentaban como padres e hijos, sino como socios de negocios que también resultaban ser familia. Hace 1 año, continuó Carlota, Miguel estaba desempleado y demasiado orgulloso para admitir que necesitaba ayuda. Hoy está dirigiendo su propia consultoría de análisis financiero con 3 clientes regulares. Miguel sonrió y levantó su copa. Y aprendiendo que ser despedido fue la mejor cosa que me pudo pasar. Patricia estaba pasando por un divorcio devastador, y considerando mudarse a un apartamento que no podía permitirse. Hoy tiene su propia práctica y está ayudando a otras mujeres a navegar transiciones familiares difíciles. Y descubrí que tengo un talento para ayudar a la gente a encontrar soluciones en lugar de solo sobrevivir crisis, añadió Patricia. Carlos estaba a punto de perder su empresa por mala gestión y confianza mal colocada.
Hoy Tech Solutions ha triplicado su base de clientes y está expandiéndose a mercados internacionales. Con controles financieros que son tan estrictos que asustaron a nuestro primer auditor externo, agregó Carlos con una carcajada. Y Esperanza, continuó Carlota sonriendo a su nuera, estaba trabajando dobles turnos en un trabajo que no la valoraba. Hoy está construyendo una reputación como una de las mejores caterers boutique de la ciudad. Y aprendiendo que cocinar para eventos especiales es completamente diferente a cocinar para la familia, pero igual de satisfactorio, respondió Esperanza. Pero el cambio más importante, dijo Carlota pausando para mirar a cada uno de ellos, es que finalmente estamos siendo honestos unos con otros sobre lo que realmente somos capaces de hacer. Miguel se aclaró la garganta. Mamá, hay algo que todos queremos decirte. ¿Qué es? Nos disculpamos, dijo Patricia directamente, por años de tratarte como si fueras incapaz, por asumir que necesitabas ser rescatada, por no reconocer que eras más sabia y más capaz que cualquiera de nosotros. Y más rica, agregó Carlos con una sonrisa. Definitivamente más rica. Carlota se rió. La riqueza es solo una herramienta, mijo. Lo importante es cómo la usas. Hablando de eso, dijo Miguel, abriendo su laptop. Tenemos las proyecciones consolidadas para el próximo año fiscal de todas nuestras empresas. Durante la siguiente hora, cada miembro de la familia presentó un resumen detallado de sus proyectos, desafíos y planes de crecimiento. No era una reunión familiar tradicional. Era una junta directiva donde cada persona tenía voz igual y responsabilidades claras. Carlos reportó que Tech Solutions había recibido una oferta de adquisición parcial de una empresa multinacional, pero que había decidido rechazarla para mantener control e independencia. Miguel había establecido alianzas estratégicas con 2 firmas de contaduría que le estaban refiriendo clientes regularmente. Patricia había sido invitada a dar conferencias sobre mediación familiar en 3 universidades. Y Esperanza había recibido solicitudes para expandir su catering a bodas corporativas de alta gama. Impresionante progreso para todos, observó Carlota. ¿Pero qué han aprendido sobre ustedes mismos en el proceso? Que soy mucho más analítico de lo que pensaba, respondió Miguel. Siempre creí que era solo bueno siguiendo instrucciones, pero resulta que tengo intuición para patrones financieros. Que tengo resistencia emocional que no sabía que tenía, dijo Patricia. Pensé que el divorcio me había quebrado, pero realmente me había liberado para descubrir quién soy cuando no estoy tratando de complacer a alguien más. Que puedo ser disciplinado cuando la disciplina tiene un propósito claro, admitió Carlos. Antes veía las reglas y controles como obstáculos. Ahora los veo como herramientas para la libertad. Y yo, dijo Esperanza, aprendí que tengo visión de negocios. Siempre pensé que solo era buena cocinando, pero resulta que entiendo intuitivamente lo que la gente quiere para sus celebraciones especiales. Carlota asintió satisfecha. ¿Y qué hay de los desafíos para el próximo año? Scaling without losing quality, respondió Carlos inmediatamente. Tenemos oportunidades de crecer rápidamente, pero quiero asegurarme de que podemos mantener los estándares que hemos establecido. Learning to charge what I'm worth, admitió Patricia. Todavía tengo tendencia a subvalorar mis servicios, especialmente con clientes que me recuerdan a mí misma hace un año. Building systems that don't depend on me personally, dijo Miguel. Necesito encontrar manera de delegar, sin perder control de calidad. Y yo necesito decidir si quiero mantener mi negocio como boutique pequeño o expandir a algo más grande, reflexionó Esperanza. Excelentes challenges, observó Carlota. Todos indican crecimiento y madurez empresarial. En ese momento sonó el timbre de la casa. Carlota se excusó y regresó varios minutos después acompañada de 5 mujeres elegantemente vestidas, todas aparentemente de su edad, todas irradiando la misma energía confiada que había desarrollado Carlota.
Familia, anunció Carlota con una sonrisa traviesa. Quiero presentarles a las libres. Durante los siguientes 30 minutos, la familia Mendoza fue testigo de algo extraordinario. Las amigas de Carlota no eran simplemente un grupo de apoyo para viudas. Eran una red de inversionistas, mentores y empresarias que habían estado operando discretamente en la ciudad durante años. Elena Ruiz resultó ser la propietaria silenciosa de 3 restaurantes exitosos. Margarita Torres había estado invirtiendo en bienes raíces comerciales durante 2 décadas. Carmen López había fundado y vendido una empresa de software educativo. Rosa Delgado era consultora internacional en Hospitality Management. Y Lucía Herrera había estado manejando inversiones para varias familias prominentes durante años. Las Libres no es solo un club social, explicó Carlota. Es una red de recursos, experiencia y oportunidades que hemos estado construyendo para apoyarnos mutuamente en hacer exactamente lo que ustedes están haciendo ahora. Construir independencia financiera y empresarial real. Miguel frunció el ceño. ¿Quieres decir que durante todos estos meses que pensamos que te estábamos enseñando sobre negocios, yo estaba aprendiendo de ustedes tanto como ustedes de mí? Confirmó Carlota. Pero también estaba conectándolos con una red de recursos que han estado disponibles todo este tiempo. Carlos se rió. ¿Hay algo más que deberíamos saber sobre tu vida secreta? Bueno, dijo Carlota con una sonrisa misteriosa. Las Libres acaba de comprar el edificio donde está la oficina de Mauricio Salinas. Y estamos considerando convertir los pisos inferiores en un centro de incubación para empresas familiares dirigidas por mujeres. El silencio que siguió fue de asombro absoluto. Y, continuó Carlota, nos gustaría que Tech Solutions, la consultoría de Miguel, la práctica de Patricia, y el catering de Esperanza fueran nuestros inquilinos fundadores. ¿Estás ofreciéndonos oficinas?, preguntó Patricia débilmente. Estoy ofreciéndoles la oportunidad de ser parte de algo más grande, corrigió Carlota. Un ecosistema donde empresas familiares exitosas se apoyen mutuamente, compartan recursos y creen oportunidades para la siguiente generación. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el patio trasero de Carlota, la familia se dio cuenta de que lo que había comenzado como el descubrimiento de 8 autos en un garaje, había evolucionado hacia algo mucho más profundo. La construcción de un legado empresarial que podría durar generaciones. Entonces, dijo Carlos finalmente, ¿cuándo podemos mudarnos? El primer día del próximo mes, respondió Elena Ruiz. Y Carlota ya diseñó el plan de oficinas para maximizar la colaboración entre sus empresas. Por supuesto que lo hizo, murmuró Miguel, pero con una sonrisa de admiración genuina. Mientras la celebración continuaba hasta altas horas de la noche, Carlota se retiró brevemente a su habitación. Se paró frente al espejo del tocador y contempló a la mujer que la miraba de vuelta. Ya no la viuda tímida que había fingido ser durante años, ni tampoco la empresaria secreta que había sido en privado, sino algo completamente nuevo. Una matriarca que había transformado no solo su propia vida, sino las vidas de toda su familia. Al regresar al patio encontró a sus hijos y nuera profundamente inmersos en conversaciones sobre colaboraciones empresariales, planes de expansión, y sueños que ahora parecían alcanzables. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le dijo Patricia cuando Carlota se acercó. ¿Qué? Que originalmente vinimos a quitarte las llaves de tu carro porque pensábamos que eras demasiado vieja para manejar tu propia vida. Carlota miró hacia el garaje donde estaban guardados sus 8 vehículos, cada uno representando una faceta diferente de la mujer que había elegido ser después de enviudar. Mijita, respondió con una sonrisa. Resulta que yo no era la que necesitaba que le enseñaran a manejar. Y en ese momento, rodeada por una familia que finalmente la conocía realmente y la respetaba completamente, Carlota Mendoza se dio cuenta de que había logrado algo que muchas personas nunca consiguen. Había vivido 2 vidas completamente diferentes.
y ambas habían sido exactamente las que había elegido vivir. El sonido de risas llenó el aire nocturno, mezclándose con el zumbido distante de los motores de 8 autos de lujo que descansaban silenciosamente en sus garajes, testigos silenciosos de una transformación que había comenzado con llaves arrebatadas, y había terminado con llaves hacia un futuro que nadie había imaginado posible. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.